Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Ante todo, muchas gracias por el interés. Yo estoy muy contento hoy porque lo que nos va a contar Jonathan, de algún modo, para mí es maravilloso, porque significa que si alguien aprendió, entonces algo alguna vez pudimos estudiar y algo alguna vez pudimos ayudar a aprender, y eso para mí es increíblemente bueno. Y tiene un mérito adicional. Aunque ustedes no lo crean, aunque lo disimule muy bien, Jonathan no viene del palo de sistemas, sino que estudió otras cosas e igual llegó a hacer todas las maravillas que les vamos a compartir. Entonces, de vuelta, muchas gracias por venir, muchas gracias por participar, y Jonathan, cuando quieras, toda tuya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Qué tal su día martes? Cuéntenme un poquito cómo estuvo su día. ¿Y de dónde son? ¿Son argentinos, españoles, colombianos? Argentinos. Sí. Argentinos. Ok, bueno. Paraguay. Bueno, yo soy venezolana, pero vivo en Ecuador. Ok. Santiago Bueno, de Chile, saludos. y chileno, ok, bien. Y Todos desde México. todos están relacionados con el uso de RStudio, con el tema de estadística, con el tema de ciencia de datos. Yo soy licenciado en matemática y he manejado a modo básico nada más R. Me manejo más en Python. Más Python. Ok, otra persona. Bueno, yo también me estoy iniciando en esto de minería de datos y soy estadístico. Bueno, soy ingeniero, pero bueno. me dediqué a hacer la estadística desde hace mucho tiempo. Ok. Bueno, les cuento un poquito de mi perfil. Yo soy economista con énfasis en finanzas internacionales y especialista en estadística aplicada. Hace un tiempo estuve con el profe Ignacio y con algunos otros compañeros por ahí vi el chico que es paraguayo, me olvidé el nombre, pero estuvimos haciendo un diplomado en Machine Learning en el Instituto de Ciencia de Datos. Fue muy enriquecedor, como digo el profesor Ignacio, pues yo tenía conocimientos de estadística, ¿sí? Con el tema de Machine Learning lo que pudimos fue ampliar esos modelos para hacer tipos de clasificación y predicción. Con el profe nos propusimos con una base de créditos y empezar a probar varios algoritmos y con eso poder definir qué algoritmo de pronto se podía ajustar mejor a ese tipo de base de datos. Dejamos claro que esto es un ejercicio muy académico, aunque esa base de datos hace parte de una entidad financiera de Colombia, que me la dieron en el año 2014. Hicieron una muestra de como 2.400 datos. Entonces, esa base de pronto sí es cierta, pero pues ya fue hace algunos años y pues el ejercicio es más académico. Sin embargo, sí se encontraron algunas cosas interesantes y quisimos empezar esta primera sesión como yo considero que uno debería empezar a abordar los problemas en ciencia de datos, y es con un análisis exploratorio. Sí, a veces en la ciencia de datos la gente inmediatamente coge y se va al algoritmo y muchas veces no entiende bien la base de datos. Entonces yo siempre recomiendo darle una primera ojeada a la base de datos, revisar las variables, hacer un análisis muy exploratorio. Entonces en ese orden de ideas vamos a empezar con un análisis multivariado, ¿sí? Yo voy a ir corriendo el código línea a línea. Por favor, si no entienden, me dicen, lo revisamos acá entre todos y si de pronto una explicación no es la más clara, lo miramos y nos apoyamos del profe Ignacio y vamos mirando el código línea a línea y la idea es que todos lo entendamos. Al final de la clase se va a compartir el código, se va a compartir las fuentes que utilizaron para poder realizarlo. Y bueno, pues espero les guste este ejercicio que probamos con mucho cariño con el profe Ignacio. Entonces, esta primera sesión va a estar orientada a la parte del análisis multivariado y la segunda sesión vamos a empezar a ver unos algoritmos tipo de regresión logística, árboles de clasificación, valles ingenuo, redes neuronales y random forest, y vamos a ponerlos a competir a ver quién clase que les han tomado
Les pido el favor que si pueden apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces, bueno, habemos 41 personas. Bienvenidos a los que acabaron de llegar. Vuelvo a presentarme. Mi nombre es Camilo Arévalo, economista y especialista en estadística aplicada, egresado del Instituto de Data Science de aquí de Argentina. Y entonces vamos a hacer un ejercicio de análisis multivariado para una base de créditos. Les comentaba a los que acaban de llegar, vamos a ir corriendo el código paso a paso, y en la medida en que alguien no entienda o no comprenda muy bien el código o la explicación, por favor, pues me interrumpe, no hay problema, y lo vamos revisando. Entonces vamos a empezar con la instalación de las librerías. Estas librerías, esta es para ver archivos en Excel. El Tdverse y el dplyr, bueno, son para tratamiento de datos. El factor miner y factor extra se utilizan para hacer un análisis de componentes y para hacer cluster. Y el ggplot, bueno, pues es una librería que se utiliza para hacer gráficos de calidad. La librería iGraph es una librería que se utiliza para hacer también dendogramas, pero no los dendogramas como de pronto usualmente se conocen, sino un dendograma en forma de árbol. Ya más adelante lo vamos a revisar. Entonces empezamos con el cargue de la base de datos. Este es el directorio. La base, yo la llamé base crédito. ¿Sí? Attach es para mirar, para llamar más fácil las variables. Y names es para poder revisar los nombres de la base de datos. Entonces miremos la base de datos. Vamos a explicar un poquito para ver de qué se compone la base de datos. Entonces vemos que este X es una línea, es una variable de índice, ¿sí? Que me cuenta pues cuántos sujetos o cuántos individuos están en la base de datos. La línea es el tipo de crédito, que son créditos de fomento, libre inversión. Entendamos créditos de fomento que se utilizan como para temas productivos, ¿sí? O para crear empresas o algo así. Y los de libre inversión, pues bueno, tipo tarjetas de crédito, que uno puede utilizarlo para lo que uno quiera. Las fechas de otorgamiento, como les dije, fue el año 2014. El sexo, masculino y femenino. Las fechas de nacimiento, el estado civil, el tipo de contrato asociado, la escolaridad. Este peso relación cuota es un puntaje que se le da a la persona de acuerdo a la capacidad de pago. Perdón, sí, dependiendo de la capacidad de pago, se le da un peso relación cuota. El puntaje del cliente, la mora, los días que entran en mora, la edad de las personas, que tiene que ver con la fecha de nacimiento, un ingreso de estas variables. Entonces, hasta acá estas son las variables originales de la base de datos, esta variable ingreso y esta variable monto. Con el profesor Ignacio las creamos pues para poder darle un poquito más de sentido a la operación y poder revisar de que evidentemente pues una entidad pierde bastante cuando hay personas que están en mora, ¿sí? Y a eso está asociado un tipo de interés. Entonces, esto es como el resultado económico de la operación. Si es positivo, bueno, pues indica que una persona ganó, o que se ganó o que se perdió. Si es negativo, y se calculó teniendo en cuenta el monto del préstamo, la tasa de interés y los que pagan y no pagan, que están aquí relacionados en esta columna R. Cero, pues para los que evidentemente no están en mora, y 1 para los que sí están en mora. Aquí más adelante vamos a hacer un tratamiento pequeño de la base de datos para poder revisar esto, porque pues esa columna R así no se entiende muy bien. Listo, entonces, ¿alguien me habló? ¿No? Listo. Entonces, vamos a empezar a revisar unas tablas, como unas tablitas de frecuencia, como empezar a revisar quiénes están en mora y quiénes no, para que nos quede más fácil de analizar. Entonces acá en la tabla 1 lo que hacemos es utilizar esta función tablet para poder utilizar, o table, pues para poder utilizar quiénes están en mora y quiénes no, de acuerdo a la variable R. Entonces, pues vemos en la base de datos que hay 1.771 personas que no están en mora y 441 que sí. O sea que alrededor del 20% de personas podrían estar en mora. De aquí en adelante vamos a utilizar la función round y prop table. El round es para que cuando saque la proporción, solamente me deje 2 decimales.
Y Proctable lo utilizamos para sacar las proporciones. Entonces, como les decía, el 20% de la base de datos está en mora, el 20% al día. Miremoslo por género. Hombres 10%, mujeres 9%, está muy parecido. Por libre inversión, pues el 6% y el 13%, 6.5%, 6.6% en mora y 13% en mora. O sea, pues es evidentemente que los créditos de libre inversión, pues es donde la gente más se demora en pagar. Miremoslo por estado civil. Entonces, ¿quiénes están en mora en el estado civil? Parece que los contratos a término indefinido son los que más entran en mora, seguido por los de contratos de fijo mayor o igual a 3 años. Listo. Entonces, esto es como para empezar como a darle una primera ojeadita de cómo está nuestro problema, que es la gente que está en mora, y más o menos estas tablitas de frecuencia, pues para identificar eso, ¿sí? Y igualmente, pues también se identifican que la gente que menos está en mora, o los que no están en mora, diré, son los de los contratos a término indefinido. Digamos que de pronto puede ser el tipo de contratos más usual. Vamos a empezar ahora sí a mirar un tema de las dispersiones y correlaciones para entender qué puede estar pasando. Entonces, vemos que hay una relación inversa entre resultado y mora. Aquí la explicación de que es inversa es porque muchas veces las correlaciones pueden dar, un test de correlación puede ser un número negativo, pero es usual y lo he visto también en profesionales psicólogos que dicen que relación negativa y el término correcto es relación inversa. Entonces siempre que dan una relación de estas, es una relación inversa. Lo que nos está indicando es que evidentemente a medida que no hay mora, el resultado es positivo. ¿Sí? O sea, dicho, pues obviamente si no estoy en mora, pues como entidad financiera, pues voy a ganar, ¿sí? Y los que están en mora, evidentemente que es todo este grupo que está acá, pues me da un resultado negativo de la operación, ¿sí? Y ese resultado, digamos que los que no tienen mora, pues está asociado a un resultado muy positivo, entonces digamos que tiene mucho sentido que se esté comportando de esta manera, ¿sí? Que haya esa relación inversa, ¿sí? Que a menos mora, pues mejor es el resultado de la operación. Podemos mirarlo con hombres y mujeres por género. Obviamente es la misma tendencia, solamente pues que aquí los puntos incluimos una variable categórica y pues vemos que se distribuyen de una forma muy parecida, ¿no? Recuerden que vimos que los hombres 10% y mujeres 9 punto algo por ciento, entonces es como muy parecido, como que no hay una dispersión ahí muy grande entre hombres y mujeres, sino que se distribuyen muy parecido los puntos. Y si lo miramos por línea de crédito, yo creo que acá sí se nota una diferencia. Si ustedes alcanzan a notar, ¿sí? Parece que hay una mayor concentración de los punticos verdes, ¿sí? Que de los rojos. Pues, y esto tiene que ver pues, que con los créditos de libre inversión pueden ser de mayor riesgo. Y encontramos también acá un punto atípico. Este punto atípico es de fomento. Y si nos devolvemos al gráfico anterior, pueda que de pronto miremos a qué género pertenece. Parece que al masculino, ¿sí? Esta es una persona que dura en mora casi 300 días. Entonces vemos que nos pueden ir dando como unas pequeñas como señales. Les explico rápidamente cómo funciona el código para esto. Entonces, pues esto es con ggplot. Acá llamamos la base X y Y, que son los ejes, ¿sí? El resultado pues es eje X, Y es mora. Este Game Point es para poder colorear los puntos con este color. Con este lo llamamos de esta manera. El alfa es para que los puntos no nos queden tan oscuros y nos queden más claritos. Y este cis es para indicarle el tamaño. ¿Sí? Este Gion Smooth es para pintar esta línea, para que nos indique la tendencia. ¿Sí? Y pues el color black, entonces
Y el gray el gray es especialmente para la línea, aquí quedó red, entonces bueno, red es para la línea y el gray es para pintarle como unos intervalitos de confianza. Y ya, y así igual, es igual para cada uno de los que les mostré. Realmente es bastante fácil, no sé si alguna vez han utilizado ggplot, pero después de que empiezo a utilizarlo se vuelve muy intuitivo, es sencillo. Y aquí vamos a correr otro tipo de gráfico. Este gráfico es el box plot o diagrama de cajas. Particularmente me gusta utilizarlo mucho porque sí nos permite ver dispersiones y relacionar variables categóricas con variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, para los que de pronto nunca han visto esto es un box plot, un diagrama de cajas, que nos puede estar indicando, mire, evidentemente nos está diciendo que hay una alta concentración, ¿sí? Por estado civil, para todos los estados el que se encuentre, las categorías que no se encuentre, como que está muy represado la mora en los primeros, yo supongo que esto va a ser por lo menos unos 15, 20 días, ¿sí? Entonces uno pues, cuando uno le pone esos tipos de datos, uno como entidad financiera, uno ve que sus clientes se quedan en mora en los primeros días. Entonces, pues ahí empieza uno como a mirar, como a tomar decisiones, mire, la gente se está, por lo menos, si lo miramos por estado civil, como que se concentra mucho la mora en estos primeros días, hay que hacer algo, hay que tomar alguna decisión, ampliar plazos, renegociar la deuda, alguna cuestión, y se nota que es soltero, aparte de que tiene una alta concentración, al igual que en los demás estados, también tiene unas altas dispersiones, pues de más días, ¿sí? Y adicionalmente este outlier, que es este dato atípico, también es del casado, y el dato atípico que encontramos que era un hombre, que era un crédito de fomento, mírenlo acá, que fue el que vimos en las correlaciones en el diagrama de dispersión, entonces mírenlo acá, hace parte de unión libre. Entonces digamos que ahí ya uno más o menos se empieza a hacer ideas de qué puede estar pasando, ¿sí? Y aquí también lo podemos mirar por la escolaridad. No va a cambiar mucho en el sentido de la dispersión, porque ya nos dimos cuenta que la dispersión, la concentración de la mora se encuentra en los primeros 15, 20 días del crédito, ¿sí? Ahí es donde más se concentra. Y aquí lo que nos está diciendo es que de pronto sí, también bachillerato y solteros, que fue lo que vimos anterior, pueden estar generando como las mayores moras, ¿sí? Entonces, pues, tener eso como importante para revisar qué podría estar pasando. Y bueno, el código, ¿cómo funciona? Es más o menos similar al anterior. Se seleccionan los mismos ejes. El color es para indicarle qué color va a ir acá, en la escolaridad. El GeoGiret, eso es para que me pueda el gráfico sacar estos punticos, que son las dispersiones, me los puedan sacar. Y lo mismo, se le indica el color de los puntos, el tamaño y el alfa. El alfa es para mirar si queremos que queden un poquito más transparentes, más oscuros. Bueno, se ponen acá yo le agregué un título a los ejes y listo. Este es una paleta de colores, es para mí, para que le dé como más, el gráfico sea un poquito más bonito, ¿no? Entonces, esa es como la primera parte. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que tal vez no hayan entendido? Sí, una pregunta. Cuando en el diagrama de cajas anterior, ¿cómo sabías tú que ese atípico era el del hombre de fomento? Ahí Ok, en viudo. ¿En viudo era? unión libre. Ajá, Unión ¿cómo sabes libre, que es él? ¿Cómo sabes que es ese? este outlier es porque ya lo habíamos identificado en el anterior, en el diagrama de dispersión, ¿sí? Acá lo identificamos, mira, que este viene siendo unión libre. Entonces, ¿cómo sabíamos que era hombre? Entonces, simplemente pues nos íbamos para acá y mira, acá lo encontrábamos. Es un crédito de fomento. ¿Sí es? Es este mismo punto. Sí. ¿Sí? Y ese punto está relacionado a un hombre. ¿Y en el diagrama de cajas? Y en el diagrama de cajas aparece, lo relacionamos por la escolaridad.
y lo relacionamos por el estado civil. A ver, ¿Sí ves? Ok. Sí, ya. Jonathan, a ver si lo puedo adivinar. ¿Será que es el único que tiene 300 días de mora? Sí, es el único en la base de datos O sea, por la que tiene ubicación se puede 293. identificar. Ok. Sí, es muy fácil de identificar y entonces ya tenemos que la persona es un hombre, ¿sí? Que es un crédito de fomento, que es en unión libre, su estado civil, y adicionalmente que esta persona tiene como escolaridad bachillerato, ¿sí? Es una forma como de poder identificar esos casos como o esos casos extremos, puede ser, pero me parece que es más bien como un caso muy atípico, que es la única persona que tiene esa demora en la base de datos. Gracias. Bueno, listo. No, de nada, listo. ¿Alguno más? Bueno, entonces vamos a seguir con el análisis de correspondencias múltiples. Miren, un análisis de correspondencia múltiple eh, nos sirve muchísimo porque lo que hace es que en un plano factorial o en un mapa nos ayuda a ver cómo las relaciones o asociaciones entre variables categóricas. Hay que hacer la aclaración que el análisis de correspondencia múltiple solamente funciona para variables categóricas. Y en estadística se suele utilizar mucho para mirar efectivamente las relaciones. Si ustedes cogiesen una tabla de frecuencia, hicieran una tabla dinámica y hicieran conteos, eso, o sea, y tienen, digamos, 10, 12 variables, es bastante difícil mirar qué asociación o qué puede estar pasando, porque simplemente hace unos conteos, son unas frecuencias, y uno no lo podía entender, o sea, es muy difícil. Entonces, el análisis de correspondencia lo que hace es coger unas tablas de contingencia y empezar a darle unos pesos. Digamos que toda la derivación matemática de estos es un poquito más o menos fuerte, y debido a que esto es una clase más aplicada, pero les cuento, estos son por debajo utilizan puras chi cuadrados, unas matrices de BART, y lo que hace es hacer puras asociaciones, chi cuadrados, algo de álgebra lineal. Bueno, ahí es un poquito el tema, es un poquito más complicado en el libro, que a los que estén interesados, que les interese, les puedo compartir el libro de análisis multivariado que se hace con R, y ahí explican toda la parte matemática, toda la derivación matemática, que me parece que es como un poquito fuerte, ¿sí? Y pues digamos que no es el objeto del tema, pero sí quiero que se queden con eso de que el análisis de correspondencia múltiple es un análisis que lo que efectivamente busca es encontrar relaciones entre variables, siendo esto un análisis muy descriptivo. Quiero que tengan en cuenta que ninguno de estos análisis busca hacer predicciones o decir qué está pasando, o sea, con una variable y para dónde va, pero sí por lo menos que nos dé una primera idea de cómo pueden estar asociándose las variables, ¿sí? Es más que todo eso. Entonces aquí generamos nuestra nueva base credit 2, ustedes la pueden llamar como quiera, yo la renombré de esa manera, y como la base tiene variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Entonces a mí solamente me interesan las que son cualis o categóricas. Entonces acá utilizamos un poquito de Dipler o Tdiverse, y con esto empezamos a seleccionar nuestras variables de estudio o las que nos interesan para la investigación. Todas son de tipo categórico. Ya la vamos a ver en esta nueva base. Entonces, base credit, names, aquí están los nombres. Vamos a renombrar esa variable R y la vamos a poner como mora. Aquí hacemos un poquito de tratamiento de datos y vamos a empezar a reemplazar estas variables en la base de datos de crédito. Pueden aparecer así, ¿sí? Pueden aparecer un poquito sucias algunas variables, entonces lo que vamos a hacer es limpiarlas y reemplazarlas. Entonces a esta variable le voy a decir que le coloque el mismo nombre, pero aquí vamos a colocar años, y así vamos a hacer con estas otras variables. Esta variable CTA, eso es una variable que realmente hace referencia a los contratos que tienen las personas de carrera administrativa. Vamos a limpiar base credit mora también, vamos a decirle que esa nueva variable mora, todo lo que sea 0 sea no, y todo lo que sea 1 sea sí. No, es que no está en mora, sí, es que se encuentran en mora. Entonces lo llamamos, lo corremos. La edad, a la edad también hay que hacerle un tratamiento importante, porque si bien la edad pues, tiene unos decimales, ¿sí? Pues vamos a trabajar números enteros, ¿sí?
Entonces, lo mismo, con el round le voy a decir que me aproxime, me lo deje en número entero. Aquí, vamos a ver si ya no lo cambio. El otorgamiento no lo está, lo revisamos. Pero lo revisamos, porque no lo está cambiando. Ok, hay que mirarlo sobre esta base que es base Crepe 2. Ya lo cargó. Es nuestra nueva base de datos para sacar el análisis de correspondencias. ¿Sí? Si bien todas las variables son categóricas, la edad ya la pusimos en números enteros. Y vamos a hacer otra clasificación importante. Miren, el análisis de correspondencia, uno entre más variables tenga, va a ser mucho mejor. Aquí pues estamos omitiendo muchas cosas. Estamos omitiendo como por lo menos el tipo de ingreso de las personas, si son ingresos bajos, ingresos altos, ingresos medios. Estamos omitiendo la mora. ¿En qué sentido estamos omitiendo los días de la mora? Estamos diciendo si los días de la mora son bajos, son altos, son medios, ¿sí? Entonces estamos ahí, omitimos algunas cositas, pero pues digamos que trabajamos con estas 7 variables, ¿sí? Para ver qué puede estar pasando. Sin embargo, pues si es ajuste de ustedes, ahí la base se deja hacer más cositas. Entonces, bueno, entonces decimos que las personas de 19 a 34, o todas las personas que sean menores de 34 años van a ser adultos jóvenes. Las personas que estén entre 35 y menores de 49 años van a ser adultos o adultos maduros, si lo quieren llamar. Y todas las personas que estén entre 50, sean mayores de 50, menores de 65 años, van a ser mayores de, lo voy a colocar mayores de 50, pues, para no colocar, pues, y decir para que quede más sencillo, pues no colocar que son ancianos o de la tercera edad, etcétera. ¿Sí? Aquí hacemos la volvemos como un factory. Este as factor, esta función lo que hace es que vuelve, cuenta la cantidad de veces que una persona puede ser joven, la cantidad de veces que una persona puede ser adulta, algo así. Cuando uno convierte esa variable en factor, hace esos conteos. Entonces ya tenemos la base limpia, la revisamos de nuevo. Revisamos que la base esté bien. ¿Sí? No vemos por ahí a tip, no vemos como nombres que estén por ahí como... Listo, yo creo que así está correcta. Una pregunta ¿Sí? técnica. Dale, Claudio. Estos nuevos cambios que realizaste sobre el archivo CSS, sobre el documento. Espérame que se cortó. Dime, el cambio que estaba haciendo sobre el CUCB, ¿sí? Sí, ¿estos cambios se sobreescriben en el archivo original o R crea un No, documento? no se sobrescriben, y eso es muy buena pregunta. Mire, yo honestamente siempre me acostumbro a dejar las bases originales. Si ven, yo creé una nueva base que se llama base crédito 2, porque me gusta dejar las variables, las bases originales quietas, tanto en el R como obviamente en el archivo original, el archivo que está en la carpeta. Ese archivo, con estas transformaciones que estamos haciendo, no le pasa absolutamente nada, y tampoco al que inicialmente cargamos en R. Por eso trabajé uno diferente. A mí sí me gusta mucho respetar las bases originales y que todas las transformaciones vayan en las bases subsiguientes. ¿Listo? Entonces, ¿alguien hasta ahí tiene una pregunta de pronto? Sí, yo tengo otra, aprovechando la interrupción. Dale. Cuando seleccionaste las primeras variables categóricas, o sea, las que ya eran categóricas, ahí en esa línea, las seleccionaste porque las conocías, pero ¿hay alguna manera de que me indique si son categóricas, Sí, seleccionarlas, o sea, sin necesidad una, de nombrarlas? Si hay una posibilidad de que yo las identifique sin verlas, mira, pues una opción puede ser acá. ¿Y por qué no vendió? Una opción puede ser acá, te dice qué tipo de variables son. ¿Sí? Si es esa tu pregunta. ¿Es esa tu pregunta? Sí. Sí, pero, o sea, al yo ver ahí que es categórica, pues tendría que copiar el nombre de cada una de las variables. Pero me refiero si existe algún comando que yo diga, seleccione las variables que son categóricas. O sea, no sé si eso existe. Ok, bueno, que yo conozca, no.
¿sí? Ok. Como que decirle a la máquina, vea, seleccione, pues, que yo conozca el Ajá. nombre, más que así de pronto si uno se coloca a buscar en la web, pero normalmente no, Ok. normalmente pues, digamos que uno siempre dice a la máquina, mire, usted me dice que esto es carácter, que esto es factor, entonces yo entiendo que esto puede ser categórico, ¿sí? De tantos Bueno, niveles, pero que yo sepa que haya un código que lo reconozca, pues, y que la Es seleccione, que no. no, tú pusiste el ok. precio en El dólares, amor. micrófono, Tiene por que ser favor. No, es que te lo pido en dólares, mi vida. No. ¿Cómo? ¿Alguien me está diciendo algo? No, se le activó el micrófono. Gracias, gracias. Ah, ok, listo, sí. Mire, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Un ejemplo chiquito, porque yo entiendo que no todo el mundo sabe, no todo el mundo está relacionado, entonces uno llama aquí, entonces acá, esto es muy fácil, uno le da un nuevo nombre a la base, llamamos la base original que se llama base créditos. Estos, en este momento, me disculparán, se me olvida cómo se les llama a estos símbolos, se me olvida. Y con select pues selecciona uno todas las variables. Uno utiliza mucho dplyr porque es que dplyr es, o tdiverse que contiene el paquete también de dplyr es muy fácil, es muy intuitivo, ¿sí? Simplemente utilizas esto cada vez que quieras meter una función, agregar una nueva función. Aquí por lo menos es select. En este caso es rename, o sea, es bastante sencillo. Y aquí pues yo hice otro tipo de, de reemplazo, normalmente siempre lo hago así. Uno llama a la base original y uno le coloca el signo pesos, por ahí escuché algo, el signo dólar, diré. Entonces, y él te dice que cuál variable quieres llamar. Inicialmente nosotros hicimos un attach arriba, es precisamente para esto, para que él de una vez me saque como a forma de lista las variables que yo quiero utilizar. ¿Sí? Luego le volvemos a decirle, mire, otra vez necesito de esta misma variable, pero ya aquí le estoy indicando qué nivel de esa variable necesito. El nivel es los contratos fijos mayor o igual a 3 años, que esto está mal escrito, y lo que hacemos es decirle, mira, a esto nuevo que estamos haciéndole acá, asígnemele este grupo, este nuevo nombre a ese nivel. Y listo, es una forma muy fácil de reemplazar, ¿sí? Y lo mismo, lo mismo hacemos acá, ¿sí? Es bastante, o sea, me parece que es bastante sencillo de reemplazar. ¿Quién es Pero, neumático? bueno, entonces, listo. Entonces ya he explicado como un poquito eso de cómo se seleccionó y cómo se hizo la transformación y limpieza de la data. Vamos a empezar a hacer el análisis de correspondencias. Entonces, esta función MCA, eso está en el paquete de Factor Miner. Esta función es la que se utiliza para empezar a llamar las correspondencias. Utilizamos NSP para indicarle cuántas dimensiones yo quiero que me muestre. O sea, quiero que me muestre cuando yo empiece a hacer el mapa factorial, ¿sí? Y le damos graph false, pero pues es para que no nos muestre un gráfico que realmente no, pues en este momento no nos interesa ver. Entonces llamamos a la función, ¿sí? Ahí queda guardada. Hacemos, inicialmente es para ver los valores, no es una tabla de valores propios, aquí me equivoqué, aquí es para colocar, para ver las dimensiones, ya les explico todo esto, las dimensiones. Entonces, este round es lo mismo, es para que me coloque solamente 2 decimales. Mire, aquí, ¿qué es lo importante de ver todo esto? Normalmente cuando uno hace estos análisis de componentes principales, él siempre te va a colocar varias dimensiones. Eso ya lo vamos a ver, el tema no es muy difícil. Entonces, él te va a decir que las primeras 2 dimensiones están recogiendo el 18% como el comportamiento de la asociación. O sea, como que me está diciendo, mire, las 2 primeras componentes como que las variables están representando un 18% de las posibles asociaciones. Eso es lo que está diciendo. Cuando llegamos más o menos a la variable 13, cumplimos el 80%. El 80% nos indica pues que más o menos hasta la 13ª dimensión las variables están aportando a la asociación o a la relación o a la dependencia entre sí un 80%. Piensen lo que es como un porcentaje como lo dice ahí, un porcentaje acumulado de la varianza, entre comillas, del modelo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Por qué tantas dimensiones? Normalmente cuando uno coge los libros y uno se va a revisar esto, uno le dice, mire,
entre menos dimensiones mejor, ¿sí? O sea, quiere decir que la calidad del análisis es muy bueno, si son de 1 a 5 dimensiones, tal vez las variables son tan buenas o tan explicativas, están tan asociadas entre sí, que no se necesitan tantas dimensiones para explicar todo el modelo. Pero, pues, como esto es el mundo real y esto fue una base literalmente que se arrojó de un banco, entonces, pues, las cosas no funcionan tan así, ¿sí? Como tan teóricamente bien. No es que el análisis entre más dimensiones sea malo, no, sino que se necesitaron, pues, más interrelación entre las variables en diferentes planos factoriales o mapas factoriales para explicar mejor el comportamiento, ¿sí? Entonces yo pensaría, más o menos, uno dice como entre 10, 15 variables, que más o menos es lo que tenemos acá, como que el análisis puede ser bueno, pero no muy robusto, ¿sí? La idea es que entre menos dimensiones nos arroje el programa mejor, pero eso va a depender mucho, porque como les dije, estamos omitiendo muchas más variables. Entonces, pueda que por eso sean tantas dimensiones. Bueno, eso por explicarles esa parte. Entonces, aquí hacemos otra función, que es exactamente esto mismo. Estos engivalores o valores propios, precisamente se utilizan para poder utilizarlos y poder sacarlos acá y representarlos, lo que se acaba de comentar, de una forma más sencilla, ¿sí? O verlo de una forma gráfica. Y uno darse cuenta que las primeras 10 dimensiones nos pueden llevar alrededor del 60% de la explicación de la varianza de las asociaciones de la correspondencia, ¿sí? Es más o menos esa parte, pues. Entonces, vamos a empezar ahora sí a revisar cómo se comportan los individuos de la base. Acuérdense que los individuos de la base vienen siendo todos estos valores de este índice, 1, 2, 3, hasta la 2212. Esos son los individuos, o las personas a las que se les ha puesto el crédito, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, cómo se ve esto. Entonces, miren, ¿cómo podría uno empezar a interpretar esto? Miren, vamos a empezar la dimensión 1 es este eje horizontal. Pensemos en el eje horizontal como un eje X, ¿sí? Y pensemos la dimensión 2 como esta línea que va acá, que puede ser un eje Y, si lo quieren llamar así, pues si les queda más fácil. Entonces, eje X positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, eje Y positivo arriba y negativo abajo, ¿sí? Eso para que más o menos entiendan cómo son esto de las dimensiones. Entonces, dimensión 2, eje Y, vertical, dimensión 1, eje X, horizontal. Y se ve cómo los puntos o cómo los individuos están segmentados. Si se dan cuenta que unos cogen como hacia la izquierda en el eje Y y otros hacia la derecha, y pasa lo mismo en la parte de abajo. O sea, se nota una clara como segmentación de unos individuos acá y otros individuos acá. Y eso es normal porque, pues, obviamente todos los individuos no todos son jóvenes, no todos son mayores de 50, no todos tienen primaria, no todos tienen bachillerato, ¿sí? Entonces, pues, obviamente cuando uno ve esas segmentaciones así como 4 segmentaciones, es porque pueden ser grupos muy heterogéneos, ¿sí? Muy diferentes. Entonces, eso para explicarles el por qué se ve así. Listo, entonces vamos a hacer otro. Aquí no vamos a ver, ahí vimos las dimensiones 1 y 2. Entonces aquí vimos la dimensión 3 y 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que le ha hecho que máximo me escogiera 6 dimensiones? Entonces, para el tema gráfico, si aquí yo le coloco dimensión 13 y 14, él aquí no me va a plotear nada, porque pues solamente vamos a trabajar sobre 6 dimensiones. Entonces, miren la dimensión 3 y 4, es muy parecida a las dimensiones 1 y 2, la 3 y 4, solo que empezamos a ver unos puntos o unos individuos que están como muy alejados de toda la segmentación. Entonces uno podría pensar que son individuos con caracterizaciones diferentes, ¿sí? Un poco no atípicos, pero son individuos pues, que son como diferentes, ¿sí? Por eso no aparecen aquí en esta concentración. Entonces, una manera más bonita de ver eso, tal vez puede ser así, de esta forma.
viendo la dimensión 1 y la dimensión 2, ¿sí? De hecho, el gráfico anterior era más claro porque, de hecho, nos mostraba como un poquito más la segmentación, pero es exactamente lo mismo del anterior, solamente pues que visualmente es más llamativo, pero es exactamente lo mismo del anterior, no cambia en nada, las dimensiones recogen el mismo porcentaje de variación. Entonces, bueno, vamos a empezar a correr los individuos con las variables, para que se quede más fácil como de explicar y de entender, ¿sí? Miren, si se dan cuenta, aquí ya le pegamos las variables que nosotros escogimos, ¿sí? Que escogimos el estado civil, escogimos la escolaridad, pero entonces acá ya nos muestra las variables con sus respectivos niveles y qué individuos están asociados a esos niveles. Entonces, miren, aquí nos podemos, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí dice algo como de viudo, como masculino, libre inversión, sí, la variable sí, que sí demora. Aquí se ve fomento, profesional. Entonces acá lo que me está diciendo es, mire, ¿qué individuos están asociados a las categorías, perdón, a los niveles de estas variables categóricas? ¿Sí? Entonces aquí ya aquí uno empieza a ver que pues evidentemente hay una alta concentración en esta parte, miren si ustedes se dan cuenta, entre libre inversión, bachillerato, unión libre. Aquí hay también una concentración, pero más en este punto que es femenino, como indefinido, fomento, ¿sí? Y vemos unos que no, que evidentemente, por ejemplo, como carrera administrativa están muy, muy lejanos, y ya les voy a explicar por qué puede estar pasando eso, ¿sí? Además de que vimos que carrera administrativa, pues, tenía un porcentaje muy pequeño en temas de deuda, ¿sí? Casi no hay muchos en mora, entonces también puede estar pasando eso. Y entonces corremos en la otra línea, y esta línea es como la más importante. Aquí necesito que me presten bastante atención, y después de esto hacemos como una pregunta hasta esa parte, porque esta línea, digamos que esta parte del código sí me va a empezar a mostrar cosas. Mire, vamos a empezar a interpretar primero por cuadrantes, ¿vale? Y luego empezamos a explicar los ejes. Entonces, miren que el primer cuadrante está muy indefinido, está muy segmentado este primer cuadrante, mire, con créditos de fomento, profesionales, posgrado también se está acercando, ¿sí? Como que uno pensaría, mire, la gente que no está en deuda es como la que solicita este tipo de créditos, mire, tiene contratos indefinidos, son mujeres, créditos de fomento, son profesionales, posgrados. Y aquí viene, de pronto podemos acercar un poquito más y nos vemos que, digamos que los solteros, los jóvenes, están asociados con personas solteras, con personas que tienen estudios técnicos femeninos y que pueden estar un poquito cerquita a este no. ¿Sí? Pero pues digamos que cuando ustedes ven, nuestra variable problema es si está en mora o no está en mora. Cuando ustedes ven que, si algún día llegan a hacer una correspondencia y ven que su variable problema, una de esas categorías, de esos niveles, aparece en el medio, es porque evidentemente, pues obviamente todos los bancos perfilan a los individuos para prestarles pues dinero, hay un riesgo asociado, pero cuando usted le hace un estudio de crédito es porque cree que esa persona le va a pagar, ¿sí? O por lo menos le va a pagar puntual. Entonces, por eso este no, como que es indistinto, ¿sí? Por eso aparece ahí, no. Es como si usted llevara a arreglar un vehículo a un taller y usted, si usted calificara que si le arregló el vehículo, usted le pone sí. Te aseguro que si hacen una correspondencia y todo eso, pues sí, se va a aparecer acá en la mitad. ¿Por qué? Porque se da por descontado de que usted le arregle su vehículo, ¿sí? Así como el banco, pues, si bien no da por descontado de que usted no es que no le va a pagar, pero pues el banco sí da por descontado de que después de que usted lo perfiló, pues usted no le quede mal y no le quede en mora. Entonces, por eso aparece en la mitad de hombre y mujer, como que es indistinto, y aparece en la mitad como casi que en la mitad entre libre inversión y fomento. Sí, o sea, como que, ok, yo presto, pero pues perfilé a ese tipo de clientes sin importar si es hombre o mujer, porque entiendo que le va a prestar y me va a pagar. Por lo menos por eso se hacen los perfiles de crédito. Pues ya después suceden un montón de cosas que la gente no paga, etcétera, pero es más o menos eso lo que está pasando con ese no, ¿sí? Ahora centrémonos en nuestro problema, que es que es el tema del sí. Realmente este es como
como la variable revisar, la gente que sí está en mora. ¿Qué tiene la gente que sí está en mora? Entonces, mire, es gente que de pronto pidió créditos de libre inversión, que son hombres, que son adultos, o sea, personas mayores de 34, 35 años, viudos. Por aquí se nos acerca el contrato, como que mire, son que personas que pueden tener un contrato, ¿sí? No muy estable, y se acerca un poquito más estas variables como bachillerato y unión libre. Miren, siempre que vean esto así, entra un concepto que se llama inercia. Piensen en la inercia como la dispersión. Si algo está muy disperso es porque está muy lejos, ¿sí? Y en este caso la inercia, entre más cerca esté una variable entre la otra, como esta, quiere decir que hay una mayor inercia, o sea, quiere decir que hay una mayor correspondencia, es decir, una mayor asociación entre las variables. Es decir, que uno podría como centrarse en este grupo, que pueden ser ese tipo de variables, pueden ser las que estén definiendo a las personas que no están pagando o que sí están en mora o no están pagando a tiempo, ¿sí? Entonces uno puede empezar a como hacer todo este tipo de sesgo. Es eso, entonces entre mayor inercia hay entre las variables, pues obviamente van a estar pues mayor asociadas, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Tengo una pregunta, Jonathan. Sí, cuéntame. Con respecto a la inercia, tú dices que ya que el gráfico, bueno, explícitamente nos está mostrando que hay inercia entre ciertas variables. Pero mi Exacto. pregunta es que esa inercia, a priori, lo que estamos viendo es más de carácter matemático que, digamos... Claro, digamos, a ver, claro, la inercia, digamos, eso es, por eso digo que la derivación matemática de esto siempre tiene su tema. Esa inercia depende mucho de la distancia, ¿sí? De la distancia y del peso, del peso que tenga esa variable. Mire, realmente para eso utilizan unas pruebas de G cuadrado, ¿sí? Para calcular esa inercia, y poder calcular el peso y la distancia también, ¿sí? Y a partir de esas dos variables, peso en la tabla de frecuencia y la distancia, calculan esa inercia, ¿sí? Entonces, sí, eso es un tema más matemático. Pero una forma más, digamos, también más amplia y rigurosa de comprobar lo que estamos viendo sería efectivamente revisar paper o la bibliografía que ya está en línea, Claro, digamos, para corroborar que efectivamente el fenómeno que estamos viendo tiene, digamos, un asidero, ¿no? tú eres el matemático, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, pues en el libro que pues, les voy a compartir, ahí está la derivación matemática para comprobar esta inercia. Ahí lo vas a ver. Ok. Ahí está toda la derivación matemática, sino que pues como esto es un tema más aplicado, pues yo me salto un poquito esa parte, pero ahí en el libro Sí, sí. explican todo eso. Y creo que la distancia que utilizan es la distancia euclidiana, ¿sí? Que pues para los que de pronto no están asociados, la distancia euclidiana es como la distancia normal que se calcula entre dos puntos y viene pues del teorema de Pitágoras, ¿sí? Esa es como la distancia común. Y ahí la nombran, ¿sí? Solamente que pues Ok. obviamente yo no me voy a poner a hacer todos esos cálculos, de hecho el programa ya lo hace, pero sí es importante al que le guste todo el tema, ahí está el libro, ahí está toda la parte de matemática. Yo estudié con matemáticos y ellos eran felices cuando explicaban en clases esos temas de cómo se hacía con el álgebra lineal, cómo se transponía, etcétera. Entonces, pero digamos que es un tema a mí que casi no, para explicarlo, no soy matemático, entonces no, me salto un poquito esa parte, bueno, pero sí, en el libro está, para que le des una ojeada. Gracias. Listo, entonces, hasta ahí otra pregunta. ¿Podemos continuar? ¿Está muy difícil o se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Sí, bueno, digamos, vamos a continuar entonces. Vamos a mirar ahora sí el tema de las contribuciones. Este tema de las contribuciones está asociado con el tema del coseno cuadrado. El coseno cuadrado es, aquí entra, entonces ya analizamos el tema de las variables de las asociaciones entre sí. Ahora miremos cómo están asociados con los diferentes ejes, ¿sí? Estos puntos negros nos indican que estas variables están contribuyendo muchísimo a estos ejes. Digamos, a la dimensión 2 o al eje Y están contribuyendo bastante los adultos jóvenes, los solteros,
Y entre más pegados se encuentren las variables, pueda que estén contribuyendo más a los ejes. No siempre es así, ¿sí? No siempre es así, porque de pronto sí puede haber que haya unas relaciones muy fuertes entre algunas variables y, por ejemplo, en el caso femenino y el caso masculino están muy pegados a los ejes, pero ahorita cuando vayamos a mirar el tema del cálculo del coseno, de qué tan importante es esa variable en esa dimensión, se van a dar cuenta que no es así, no es tan importante, pero en medida uno pensaría que entre más pegados estén a los ejes, pueden estar un poquito aportando un poco más. Mire, la variable como este nivel de que si está en mora, está muy pegado a la dimensión, a la dimensión 1, diré, ¿sí? Que es el eje horizontal. A ver qué otro por ahí, casado, también le puede estar aportando bastante. Sin embargo, así de pronto se vuelve un poquito muy subjetivo. Entonces, para eso, por aquí yo tengo otro código que sí realmente nos está diciendo qué variables están aportando realmente a cada dimensión. Entonces, mire, la variable como casado, se los acaba de mencionar, estaba bastante pegada al eje en esta parte, estaba bastante pegada a la dimensión 1, al eje X. Entonces, bueno, aparece de primeras, posgrado, carrera administrativa, como que le están aportando bastante a esa dimensión, o al componente 1. Miramos el 2 les comenté que estaba como soltero y adultos jóvenes, le estaban aportando bastante. Y finalmente, entonces vemos qué variables. Esta variable coseno 2, el coseno en las correspondencias, como les decía, digamos que mide la importancia de la dimensión de la dimensión para cada variable. Entonces vemos que, mire, la dimensión, como estamos analizando, ese 17%, digamos que esa explicación de esa asociación viene por estas variables, ¿sí? Que están bastante asociadas: jóvenes, solteros, casados, bachillerato, libre inversión, fomento. Creo que es casi todo lo que hemos venido, pues les he estado comentando en los últimos 15 minutos, ¿sí? Creo que no apareció como una variable como que no tuviera nada que ver. Creo que son estas las que probablemente pueden estar un poco más asociadas. Como les digo, nuestro interés es como mirar las que sí, esas en las que nos vamos a concentrar, ¿sí? Porque vamos a mirar ahí qué está pasando con la gente que está en mora. Esto ya es otra manera como de mostrar el mapa, una manera un poquito más bonita, ¿sí? Como visualmente, pero es exactamente lo mismo de lo anterior, solamente que los puntos aparecen en grisecito y aparecen bastante concentrados también en esta parte. Mire, aquí es donde hay una gran concentración. Si vemos acá hay más espacios, entonces esta concentración acá es donde más nos interesa revisarlo. Mire, por temas de tiempo, obviamente, lo ideal sería hacer otra correspondencia, solamente sesgando y sacando o segmentando a todos estos que dicen, a los que están pegados. Sí, y ahí con eso vamos a entender un poco más cómo se están caracterizando las personas que realmente están quedando en mora. O sea, ahí ya nos hacemos una idea principal. Listo, entonces corremos acá, ya vamos a terminar el tema de las correspondencias. Y esto era más o menos lo que yo les estaba diciendo. Miren, el coseno cuadrado de estos, de adultos solteros y adultos jóvenes y solteros, le está aportando bastante. Entonces, esta variable vemos que esta dimensión 2 se ha visto muy influenciada por adultos jóvenes y solteros, ¿sí? Es como que la que más pesa. De pronto aquí a libre inversión, casado. Esta es otra manera de ver lo que estábamos viendo, ¿sí? Solamente que una parte pues un poquito más gráfico. Y aquí esta última partecita es como, parece que es bastante, puede ser bastante interesante, ¿sí? Pero entonces se los voy a explicar, nomás, a ver, por aquí tengo uno que explica, pues está explicando un poco mejor, es más fácil. No, esto es así, creo que va a quedar más sencillo explicarlo de esta manera. Para que se entienda más fácil, ¿sí? Miren, entonces, esta parte del código, lo que realmente hace es, esta es una función, ¿sí? Y él me va a decir, mire, escojamos las variables para poder analizarlas por separado, ¿sí?
y no pues con todo ese mapa factorial tan grande donde hay un montón de variables. Entonces acá mírenlo por separado para que nos quede más fácil el análisis. Entonces uno coge libre inversión y uno se da cuenta que, mire, libre inversión está asociado como a la mora, ¿sí? Como a los que sí están en mora, y fomento, los créditos de fomentos no están muy asociados. Pues pueden haber personas que en fomento tengan mora, como vimos ese caso atípico, pero pues ya cuando uno empieza a mirar las variables ya bien relacionadas, pues vemos que los de libre inversión sí están asociados con la mora y los de fomento no. Asimismo, entonces podemos mirar la línea y la escolaridad. Sí, y empieza uno a encontrar cosas interesantes, como que mire, si miramos como la escolaridad o la profesión, no la profesión, sino los tipos de estudios de las personas, mire, los créditos de fomento se relacionan, mírenlos acá, que está más, fomento puede estar más o menos ubicado acá, ¿sí ven? Y está más asociado con personas que tienen una carrera técnica, profesional, posgrado. En cambio, los créditos de libre inversión pueden estar, parece que pueden estar un poquito más asociados a bachillerato y primaria. Si colocamos libre inversión, lo ponemos acá, nos quedaría como por acá. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta, como que mire, si la gente que tiene mayores estudios, parece que utiliza sus créditos más de fomento para crear empresa, bueno, qué sé yo, y parece que, pero no siempre es así, ¿no? Simplemente lo estoy diciendo que es con esta base, o sea, eso no siempre pasa, parece que mucha gente de libre inversión sean doctores y todo, y tomen para gastarse la plata, pero pues para esta base nos dio así, ¿sí? Con esos datos. No es que yo esté asegurando que eso pasa en todo el sistema financiero colombiano, ni mucho menos en el del mundo, ¿no? Simplemente para este ejercicio nos dio así. Y entonces lo podemos mirar también de esta manera, ¿sí? Entonces, mira, la mora, el sexo y el tipo de contrato. Entonces, pues uno podría colocar que los hombres están, pues, normalmente siempre, pues, como que están en mora, y algunos contratos que pueden estar relacionados con eso pues pueden ser este tipo de contratos, ¿no? Como los temporales o los fijos. Vemos que casi que todo esto es lo mismo que hemos estado hablando, solo que aquí nos lo muestra un poquito más sesgado, más fácil de analizar. Que los créditos, ¿no? De los que no están en mora, parece que son las mujeres, y contratos como términos indefinidos, parece que esto estaría más cerquito a carrera administrativa. Entonces, como que, bueno, ok. Sí, digamos que las correspondencias es chévere por eso, porque así te permite como dar una primera mirada y como que puede ser bastante exploratorio y te puede estar diciendo qué puede estar pasando en la base de datos sin que lo esté explicando, sin que esté prediciendo, simplemente mirándolo como un tema de asociaciones y dependencias. Como decir, hey, el peso está pues asociado con la altura, algo así, ¿sí? Pero pues no estamos prediciendo pues qué va a pasar como tal. Y este último sí es un bplot, entonces lo que hace aquí es colocarme los individuos correspondientes a este tipo de variables. Aquí yo coloqué más 200 para que se pueda analizar. Entonces aquí me ubica como que me ubica a los individuos más cercanos a estas variables, ¿sí? Ya que carrera administrativa casi no tiene un mayor contrapeso. Y entonces aquí hay una gran segmentación, mira, que me parece que yo nomás puse los 200 valores ahí nomás, y pues tienen que ver con, están más pegados como a la parte de libre inversión y así, este tipo de individuos que están como acá. ¿Sí? En cambio, lo que estamos hablando, los del no, mira, están más cercanos aquí al que no están en mora, y los que sí, pues por este lado, incluso por un poco por este lado también. Entonces, es más que todo como para analizar eso, y ahí terminamos el tema de correspondencias, y pasamos al último tema del día de hoy, que es el tema del clustering. Pero antes de eso, quisiera saber, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Jonathan, ese biplot que estás poniendo ahí, lo que hace es que quita los individuos que están en el medio como para poder apreciar los que están afuera. Eso es lo que hace. No, mira que lo que le está diciendo es, mire, cójame de los 200, 300 individuos que más están contribuyendo, ¿sí? En estas primeras dimensiones, y plotémelos o colóquemelos acá, ¿sí? Claro, pondría entonces los que están más hacia los extremos. Claro. Que son los que más contribuyen. Okay. Exacto, que efectivamente hemos estado hablando que especialmente estas variables están muy asociadas, ¿sí? Casado, posgrado, profesional, la gente que está
que está en unión libre, bachillerato, pues pueda que estén pegando más a libre inversión, ¿sí? Él simplemente como que coloca los que mayores pueden estar contribuyendo y los coloca acá. Eso es lo que hace. Gracias. Vale, listo. ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta que en serio le haya parecido que está muy difícil el lenguaje, que crean que los gráficos están bastante difíciles de explicar? Sin pena, aquí estamos todos para aprender, entonces si hay alguien más, pues con mucho gusto. Una pregunta, ¿existe manera de ver esto en tema de tablas? Por ejemplo, cada grupo que vos ves se pueden ver en términos de combinación de categorías y su peso relativo dentro de cada grupo. Sí, no, te entiendo. Primero, pues para verlo, precisamente, pues para eso se hace es un gráfico para no ver una tabla de frecuencias, porque una tabla de frecuencias, créame que no se entiende. O sea, si usted le colocan usted una tabla dinámica, usted no va a entender esto, o sea, o por lo menos no de esa manera. Y respecto a lo otro, de por sí, y mire que yo lo quité del código porque de pronto pensé que podía ser bastante complicado, porque si hay por ahí un código, una línea donde sí arroja los individuos y empieza a decirle, mire, este individuo contribuye con tanto, este individuo contribuye con tanto, y así. Y si se podría mirar dentro del código. Realmente se los quedo viendo, o yo miro si después lo agrego, porque yo lo quité precisamente para no entrar con el tema de los individuos y no explicarles todas esas tablas que pueden ser un poco más complicadas, ¿sí? Pero sí, aquí dentro del mismo se puede hacer. Y las tablas de frecuencia, pues sí, la verdad sí deberíamos, no es que sea inútil utilizarlo, solamente que no es la forma de analizar exploratoriamente los datos, ¿sí? Yo sé que a veces muchos de nosotros cogemos una tabla dinámica y empezamos a mirar, pero cuando tienes tantas variables categóricas, sí, esta es como la manera como adecuada de hacerlo, para mirar esas asociaciones. Yo en el código les voy a agregar esas listas de individuos que pueden estar contribuyendo. Él te vota como por defecto los primeros 10 o los primeros 15, y ahí se puede ver esto en una tablita, ¿sí? Y te dice cuánto es el coseno. Recordemos, acuérdense en el coseno siempre va a estar, el coseno cuadrado siempre va a estar asociado a una dimensión, ¿sí? Que puede estar, entonces piensen que es la variable, o este individuo puede estar aportándole mucho a ese componente. ¿Listo? Sí, gracias. Listo, entonces este último tema ya para finalizar la clase, entonces vamos a mirar el tema de un clúster jerárquico que realizamos, un dendrograma. ¿Por qué realizamos un clúster jerárquico? El K-medias es un tipo de clusterización que tengo entendido se puede hacer es con variables cuantitativas, ¿sí? No, con cualitativas no se hace K-medias. Entonces se utiliza un dendrograma. Digamos que de las cosas que tiene un dendrograma es que uno no tiene que decirle en cuántos grupos segmentar la clusterización. Entonces, digamos que el algoritmo pues automáticamente te puede estar diciendo, te selecciona como una clasificación tentativa. Ya también depende del investigador y del experto revisar si realmente esos números que le está aconsejando el programa están correctos o realmente uno puede escoger más segmentación. Entonces, escogimos un dendrograma, eso es un clúster entonces jerárquico, y pues vamos a empezar con ese. Entonces, lo mismo, entonces creamos una nueva base de datos, yo le paso todo el tema de la limpieza de la data, otra vez, lo mismo, y miremos cómo quedó la base de crédito 3. Mire, la base de crédito 3 es exactamente lo mismo, pero aquí yo le incluí el día de mora. Los días. Eso pues lo hice a propósito para explicarles un poquito, y ahorita cuando veamos los individuos, poder mirar cómo están caracterizados los individuos. Entonces, y nos quede de pronto como sacar como alguna, no inferencia, porque recuerden que con los clústeres no se pueden hacer inferencias, para eso se utilizan pruebas estadísticas, pero sí por lo menos llevarnos una idea de las similitudes entre los grupos, ¿no? Recuerden que los clústeres pues se utilizan para sacar similitudes entre par de individuos, ¿sí? Entonces, pues la dejamos ahí de un poquito como para finalizar el análisis. Entonces,
CEP-C es para generar una semilla. Esta semilla que me va a decir que siempre me va a dar el mismo resultado cada vez que yo corra el código. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tome una muestra aleatoria de 100 números, él me la va a guardar y me va a reconocer que siempre va a trabajar con esos 100 individuos o con esas 100 pilas de la base de datos. Entonces aquí dejamos la muestra aleatoria, tomamos la semilla, hacemos toda la parte de la muestra, seleccionamos al azar 100 individuos o 100 filas de la base de crédito 3. Esto es sin reemplazo, es decir, que no quiero que se me repitan las filas o los individuos. Creamos esta nueva muestra ABC y creamos una nueva base de datos que se llama muestra BCF y la cual me le va a agregar estos individuos a esta nueva base de datos. Vamos. Miremos nuestra última base de datos, que es esta muestra. Y mire, entonces, se llama muestra base crédito final. Nomás me escogió sin observaciones, ¿sí ven? ¿Qué pasa con los dentogramas? Tienen una habilidad que para mí es una habilidad gráfica, me parece que no se ve bien. Por eso seleccionamos, por eso seleccionamos muestra aleatoria. Ustedes no lo preguntaron, pero ¿por qué? Se selecciona muestra aleatoria porque si usted coloca un dendrograma con 2500 observaciones, 1000 observaciones, eso se rompe y no se analiza bien, no se puede ver, no se puede entender muy bien. ¿Sí? Yo sé, existen otros métodos de clustering para bases más grandes y pueden utilizar mejor, no sé, si de pronto un cluster pues, con el algoritmo PAM, bueno, hay varios que manejan y clusterizan muy bien cuando son bases muy grandes, pero con bases relativamente, digamos, el dendrograma pues con bases así como de 2000 eso pues queda bastante feo, no se ve bien y realmente no se puede analizar bien. Entonces, para que se pueda entender, por eso escogimos 100 observaciones de nuestra base. Entonces, aquí igual tiene la función MCA y esta quanti supplet, estos son, ¿qué indica esto en el código? Es decirle, mire, quiero que me haga un favor, que la variable 7, que es la variable mora, que es esta que vimos acá, como estamos hablando de un clúster que es para variables categóricas, por favor no me tenga en cuenta esta que es una variable numérica. ¿Sí? Lo ponemos a correr y listo. Entonces, llamamos entonces esta nueva base, esta nueva, digamos que función, este objeto que quedó guardado, lo renombramos en esta función HPC, que es la que hace el cluster, y este fbisdent lo que hace es graficarme el dendrograma. ¿Sí ven? Y claramente se ve que él lo clasificó en 3. ¿Sí? Él lo clasificó en 3. ¿Cómo se interpreta esto? Uno interpreta casi árbol, es desde la parte horizontal. Entonces, uno asumiría que el individuo 373 y el individuo 322 están muy relacionados. ¿Sí? Digamos que es como por cercanía. El 64 puede que esté muy relacionado con el 55, o tengan una similitud. ¿Sí? Y así cada par de hojitas, puede que el 320 acá, este 278 pueda estar muy acá con este 355. ¿Sí ven que se parten estas hojitas así? Entonces puede uno empezar a encontrar como similitudes entre los individuos. ¿Se puede agrandar el dendrograma? ¿Cómo lo están viendo? Yo lo agrandé lo más que pude. Es que yo ¿No se ve bien? No, es que creo que desde hace un rato estás señalándonos cosas, pero no vemos que nos señalas. Se ve el RStudio y el dendrograma está en uno de los 4 cuadrantes. Espérame entonces. Esto es lo que están viendo. Ok, entonces. Ignacio, ¿sabes? Acá creo que yo compartí nomás la pantalla del R y no compartí. Todo tu escritorio tendrías que ver. No todo el escritorio. Creo que voy a dejar de compartir. Lo óptimo es compartir todo el escritorio siempre. De esa manera nos aseguramos que hay identidad entre lo que uno está viendo en su PC y lo que está mostrando.
Si no, Listo. pasan cosas. Vale, listo, ya ahí lo configuré. Entonces, bueno, ahora sí les muestro entonces el dendrograma. Entonces, creo que ahí ya lo pueden estar viendo bien, ¿cierto? Ahora se ve grande, sí. Sí, exacto. Mire, entonces, les estaba diciendo que entonces, vea que el individuo 733 y el individuo 223 tengan algo en común, alguna similitud, ¿sí? Ya les digo cómo el programa viene calculando eso. Les comentaba por acá que pueda que un individuo de estos, de pronto el 23, uno siga aquí como esta parte, esta hojita más o menos, y uno de pronto puede encontrar que el individuo 371 pueda estar, tenga una similitud con el 200, con el 23 o con el 25, sí. Entonces, digamos que él lo que hace es separar y los que estén, digamos, encuentren similitudes, los agrupa. ¿Cómo agrupa esas similitudes? Eso también utiliza entonces un método. Él utiliza un método que se llama, este es el método promedio, entonces es como que encuentra el promedio entre pares de grupos, ¿sí? Y utilizando la misma distancia que les comenté hace un rato, que es esa distancia, la euclidiana, ¿sí? Entonces, esa es la distancia que él utiliza para empezar a agruparlos y empieza a sacar un promedio entre los grupos que encuentre. Esto es lo que hace este average, no sé, ese promedio, los agrupa de esa manera, ¿sí? Entonces, digamos que para poder visualizar esto en un factor map, sí, bueno, un mapa factorial, entonces utilizamos acá esta clusterización, ¿sí? Ah, bueno, creo que acá se me olvidó mencionarles algo muy importante antes de explicarles esto. Mire, ¿qué estamos clusterizando? ¿Sí? Por si de pronto no lo preguntaron, pero estamos clusterizando. Si ven que escogimos nosotros de la base de crédito 3, escogimos 441 observaciones. Esas 441 observaciones son las personas que están en mora, ¿sí? Por eso segmentamos, hicimos una base de crédito 3 y estamos segmentando, o sea, y estamos clusterizando o intentando encontrar similitudes entre individuos que están en mora, ¿sí? Por eso fue que la escogimos, ¿sí? Y de estos 441, escogimos con esta nueva base 100 observaciones aleatoriamente, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Entonces, primero cogimos la base de crédito total, clasificamos solamente los que están en mora, o sea, los que están en mora, los que sí están en mora, y luego de esos que sí están en mora, escogimos 100 observaciones. Y sobre estas 100 observaciones de esas personas que están en mora, hicimos este cluster. Este cluster es como la forma más fácil de ver qué individuos está tomando. Entonces creo que aquí es claro que él está tomando todo, pues una cantidad de individuos. La verdad, mire, esto es un ejemplo claro. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dale. Sí, ¿cómo sabes que esas 100 observaciones son representativas de toda la población de datos? Ah, no, sí, ahí sí tomamos una muestra aleatoria simple, ¿sí? Ahí no tomamos sí, se hubiese podido tomar, pero no lo tomé de esa manera. Se puede tomar una muestra, no sé si, pues no creo que estratificada, pero sí para tomar una muestra que uno puede decir que esos 100 individuos que tomaron son representativos. No, aquí tomamos una muestra aleatoria simple. Entonces, a tu pregunta, no, ahí no estamos revisando eso. Pero claro, si tomas se utiliza otro tipo de comando en R, sí se puede tomar una muestra en la cual esa muestra aleatoria de 100 sea una representativa. Pero eso es más tema de muestreo, creo yo. O pues tienes alguna otra manera de hacerlo, sí. Y una pregunta, ¿existe una manera o algún comando que, por ejemplo, que yo diga, no quiero 3 clústeres, sino 4 o 5, como para poder Sí. la zona verde separarla? Ya ahorita lo explicamos con Ok. con el mismo código, ya lo explicamos. Entonces, uno podría ver eso.
No sé quién fue la persona que me preguntó ahorita lo del muestreo. Sí, yo, Juan Manuel. Juan Manuel, sí, ¿conoces una manera como de hacer ese muestreo representativo? Yo sé que hay el código y se puede hacer para hacer una muestra representativa de esa muestra, o de Sí, esa sí, población. depende del paquete o también algunos Mm, usan un criterio de 80-20, por eso te preguntaba. de acuerdo, sí. Sí, ves, mira, yo lo utilicé fue acá con sample, ¿sí? Pues me genera números aleatorios, una muestra aleatoria, pero sí, no hay como una ponderación ni nada de eso para identificar que estos individuos, ¿sí? Pero precisamente es para el ejercicio, es para no darle mayor valor de pronto a los que tienen más mora, ¿sí? Pero sino que pues me coja como al azar. Pero sí, claro que se puede hacer, obviamente. Pues, este clúster así como que uno lo ve y uno está como bien clusterizado, ¿sí? Como que, no sé. Mire, yo les decía que esto es un ejemplito muy pequeño de una distancia euclidiana, de este punto a este punto, ¿sí? Esa es la distancia normal, pues, que es la común, la euclidiana es la que estamos utilizando. Pero uno pensaría, si uno es coherente con esto, yo no creo que este sujeto, este individuo que esté acá, esté muy similar al que está acá. O sea, como que uno por simple deducción de lo que hemos estado viendo, dice, no, mire, los puntos digamos, estos grupitos pueden estar más agrupados, es cierto, pero estos grupos no, o sea, estos grupos están bastante lejos, o sea, aquí uno podría que esto puede estar más mal clusterizado, estos individuos, ¿sí? Pero entonces, eso es por el método, este método del promedio. Probemos con otro método, a ver cómo nos va, ¿sí? Utilicemos el dendrograma con el método WARP. Mire, el método WARP es como el método que más se utiliza y es porque ese método le pegas a las varianzas, intenta minimizar las varianzas de los grupos, ¿sí? Eso es pues, cuando uno coge y empieza a leer el método WARP, le dicen, mire, sí, el grupo lo que hace es coger los grupos y minimizar toda la variación que haya entre esas similitudes de individuos y lo que hace es como que los junta o hace como un match. Entonces, pero mire, no es porque sea este ejercicio, ¿no? Usted puede utilizar un montón de métodos y usted no se puede casar con uno, ¿sí? De hecho, hay muchas formas y acá en la fuente que yo les voy a dejar a mí me gusta utilizar mucho esta página cienciadatos.net, ahí te dice cómo evaluar qué tipo de clúster es mejor, ¿sí? Como uno evalúa un modelo normalmente, él te dice, mire, con estos comandos puede evaluar qué tipo de método es mejor y es entre más alto, es más pegado este a uno, los individuos, ¿sí? Digamos que como una correlación. 0 es que similitud nula y más cercano a 1 es que están muy similares. Entonces, y ahí te dice qué tipo de clústeres puede ser mejor. Entonces ahí por ese lado, pues uno podría mirar. Pero como estamos haciendo un ejercicio como más visual, ¿sí? Yo no incluí eso, pero ahí están los códigos y se utilizan con este mismo paquete, con el dendrograma. Entonces ahora sí vamos a mirar el de método WARP y utilizamos la misma métrica, la misma distancia, la Euclidean. También se puede utilizar la distancia Manhattan. Entonces, corrámoslo. Hacemos exactamente el mismo ejercicio. Mire, es exactamente el cluster. Aquí lo que hice fue mejorar un poquito la visualización para que los números quedan más pequeños y se pueden ver un poquito más las relaciones. ¿Sí? Mira cómo este par acá de números, el 137 y el 143, pueden estar siendo muy similares. ¿Sí? Como de pronto el 332 con el 76. Este 7 seguramente es un caso muy, muy atípico porque no tiene relación con alguno. Yo pensaría ¿sí? que este 7 tiene que ver con ese caso atípico que detectamos desde el principio. Entonces ahí hizo la misma clasificación 3. Aquí me pego esto acá. Listo. Y entonces corremos el cluster. Miren, y si ven cómo si cambia con el método WARP. Si ven lo que yo les decía, los puntos que estaban muy por acá, como no es posible que estén muy semejantes a estos, o sean muy iguales, muy parecidos, no tiene como mucho sentido, ¿sí? Entonces digamos que con ese método WARP, en el link que les dejo, ahí les explican totalmente bien el método WARP y clasifica mejor. Si se dan cuenta, miren, nos clasificó bien el cluster, de pronto este puntico de pronto
Estaba como metido acá en el clúster 2, pero bueno, digamos que se ve como una clasificación buena. Y mira, queda el clúster 3, que es como el dato atípico, el punto que no es igual a ninguno, o no tiene ninguna similitud con este par de observaciones que quedó aparte. Entonces, con ese, digamos que me parece que clusterizó mejor a los individuos. Jonathan, pero disculpe que le interrumpa. Usted le colocó como premisa que fueran 3 clústeres. Ah, sí, ya vi ahí, máximo 3. Ajá. Claro, tú me vas a decir por qué. Ajá. ¿Sí? Me vas a decir por qué ahí sí lo pusiste. Porque en el primero que yo hice, él más o menos me sugirió, ¿sí? Que fueran 3. O sea, ya. que fueran 3 de una forma muy desorganizada, o sea, de una forma pues que no se ve como muy bien clusterizado o agrupado, segmentado. Entonces yo por eso escogí 3. ¿Sí? Pensando en eso. Y sí, siento que 3 es idóneo. Si yo a esto le colocara 4. A lo mejor el verde se divide. Sí, y si quieren lo vemos. Veámoslo para salir de dudas. Creo que no clusteriza igual de bien, así utilicemos el método Word. Miren, ¿sí ven? Cambia un poco. Parece que el 2, mire, le puse 4, ¿sí? Y parece que listo. O sea, vuelve a quedar el 2 bien, pero aquí ya estos se cruzan y pues ya uno sabe que esto no queda bien clusterizado, ¿sí? Eso quedó muy interesante, muy metido, sí, ya uno, pero como te digo, eso lo hace uno pues cuando empieza uno a probar los diferentes métodos, ¿sí? O las distancias para mirar cuál puede estar clusterizando mejor. Entonces voy a volver al 3 porque aquí les voy a explicar algo que es interesante también. Entonces, vamos a ver si... Listo. Entonces, esto es aquí sí salen los individuos que más representan estos clústeres, ¿sí? Esos individuos que de pronto pueden tener una similitud muy entre sí. Entonces, de pronto aquí puedo responder un poco la pregunta que me hacían más hace un rato. Entonces, creo que se llama cluster. Vamos a ver si sale acá. Listo. Mire, entonces, encontramos que en el clúster 1, el individuo 41, el 67 y el 415, estos 5 que aparezcan acá, pueda que sean como los más representativos. Si ustedes me permiten un momento, revisémoslo en nuestra base, de crédito final y los buscamos. Busquemos esos individuos rápidamente. Busquemos el individuo 41. ¿Sí? Busquémoslo a ver qué tiene en común el individuo 41. Miren, el individuo 41 es una línea de fomento femenino, unión libre, indefinido, bachillerato, y es una persona joven. Entonces, una persona con estudios de bachillerato o de secundaria, tiene un contrato indefinido, está soltera, pues unión libre, y el tipo de crédito es fomento. Y los días de mora son 112. Entonces, busquemos ahora al individuo 67. Miremos a ver si tienen algo en común. El 67 no sé en dónde estará, pero busquémoslo. Ah, mira, aquí está el 415. Entonces, el 415 es una persona soltera, es joven, técnico, ¿sí? Entonces, uno empieza a ver esos dos y uno dice, ah, ok, entonces probablemente o lo que puede estar pasando es que los individuos que son jóvenes, que no tienen una escolaridad muy alta, pueden de pronto entrar en mora, aunque este tiene una mora muy pequeña, de 18 días, no es tan grande. Pero pues acuérdate que lo que estamos clusterizando no es esto, sino que estamos clusterizando es las variables categóricas. ¿Sí? Entonces miremos un último, el 211, y si encontramos por ahí el 67, miramos a ver qué tienen en común. Esos 5 deben ser los que están más cercanos al centro del clúster, ¿verdad? Sí, no sé si, es que creo que no, porque cuando se utiliza el método del centroide, utiliza los que están más cercanos al centro. Entonces creo que, no recuerdo, es que el gráfico, no recuerdo, creo que el método de Ward no es por eso.
Cuando es el método del centroide, sí, evidentemente todos los que estén más cercanos al clúster los empieza a juntar. Y yo en R no puedo ver que me proyecte ahí qué individuo es cada puntico. De más que sí, pero con este paquete yo nunca lo he revisado. Miren el individuo 7. Pero además que sí se puede hacer, sino que yo no creo que se vea muy bien que le coloque acá los individuos porque eso queda traspuesto. Entonces no, de pronto no se ve bien, pero para ubicar nada más. Entonces miren, el individuo 67 también es una mujer, unión libre, indefinido, también es bachillerato y es una adulta joven. Es exactamente el mismo. El 41 y el 67 son exactamente idénticos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces digamos que ahí puede uno estar haciendo como idea de que, pues sí, a veces la gente joven puede ser la que puede entrar más en mora, ¿sí? Sin importar de pronto el tipo de línea a la que está entrando. Parece que el de fomento, como que, no sé, siento yo, como que el banco, según esto, ¿no? Le da la plata y como que la gente, pues, su negocio no le va muy bien y no puede hacerle como frente a la deuda. Mira, que encontró el 211, es otro individuo masculino, que es exactamente el 415, también es un hombre masculino indefinido, solamente que este es profesional. ¿Sí? Entonces, digamos que este comando así es para, este comando acá es como para mirar los individuos que más representan y mirar esas similitudes. Este es un test de chi cuadrado. Ahí, de nuevo, entonces aquí debo colocarle este clúster acá. Clúster, aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Mire que estas variables categóricas son estadísticamente significativas. Es lo que me está diciendo. ¿Sí? De pronto estas variables tienen una significancia estadística fuerte, porque esto es muy cercano a cero, este número, dentro del clúster, o sea que uno sí debería fijarse mucho. Ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, la escolaridad, que estamos hablando de gran personas que no tienen muchos estudios, la edad, que son jóvenes, el tipo de contrato, o sea, como que, mire, esas variables pueden ser muy significativas, pueden de pronto estar diciendo que hay que tener cuidado con esas personas, mirar bien qué se puede hacer para que esas personas no entren en mora, y mire, estos individuos son los que, eso es como lo que uno puede empezar a revisar con esto. Y ya, digamos que para terminar esta parte, digamos que otra manera de ver un dendrograma, pero es poco común, es la siguiente. Entonces, esto es lo mismo, esto me parece que es un poquito más complejo de entender, pero es exactamente lo mismo que lo anterior, ¿sí? Vemos que clasificó como también en 3, pero digamos que esto no es una forma como correcta de presentar las cosas, sino que se los dejo yo como para que ustedes vean que de pronto se puede de pronto segmentar de otra manera y en forma de árbol, ¿sí? Que igualmente aquí se queda segmentado los azulitos y aquí pues el punto que siempre atípico, él igual lo sigue reconociendo como ese atípico. Y entonces pues aquí los amarillitos, pero digamos que esta no es una forma como muy usual de presentarlo. Entonces, finalmente alguien me ha preguntado que cómo se podía, que si hay una forma de uno poder seleccionar el clúster. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si es por acá, si no recuerden, pero sé que hay una manera de hacerlo y uno mismo puede cortar. El Mira, dendrograma. Jonathan, disculpa, pero con ese que mostraste antes, ahí sí se puede ver los individuos que representaban cada clúster. Entonces ahí ya lo revisamos. Interesante ese gráfico, ¿verdad? Mira, este es lo que tú me decías. ¿Recuerdas que si yo tengo la manera de decirle al programa como, mire, yo no quiero 3, yo quiero que sean más? Ahora, entre más traces la línea abajo, más clústeres se van a formar. Mira, si la partimos por acá, se van a formar unos method found, vamos a ver si no da. Espérate, a ver. Ah, sí, mira, clúster hizo en 8. Les voy a hacer un zoom de eso. Sí, pero digamos que esto
pues esto no se ve muy bien, ¿sí ves? Se ve pues, que Sí, están pero sobrepuestos. para observar los datos inicialmente y ver con qué quedarse, eso es Sí, importante. claro, yo hice estas pruebas acá para saber que eran 3, ¿sí? Eso yo lo hice, obviamente. Eso ya va en el investigador, uno dice, no, pues 8 esto no queda bien clasificado, ¿no? ¿Sí? Entonces uno se da cuenta de esas cosas. Pero sí hay forma de hacerlo, y la forma es acá en el principio, donde dice graph, le das que sí. Listo, acá lo vemos como está. Y ahí tú puedes ir partiendo y puedes ir mirando los clusters que quieras seleccionar. Y finalmente, entonces, estas son las fuentes. Este análisis multivariante aplicado, Joaquín Aldas y Ezequiel Uriel, lo que hicieron, el método normalmente de correspondencias es un método no anglófono, o sea que no es norteamericano, eso es francés, y por eso el método, mucha gente no lo conoce, el tema de correspondencias y asociación de variables categóricas, pero porque no es un método norteamericano, es un método francés, y estos dos señores lo que hicieron fue hacer la traducción exactamente del libro. Entonces, ahí está toda la derivación matemática de los clusters, del análisis de componentes, de correspondencias, de todo. Está todo matemáticamente explicado para los que les interesa esa parte matemática. Y este tipo acá, no recuerdo bien el nombre de él, esta página de ciencia de datos es muy buena. Hay códigos en R, código en Python, y es teórico y práctico, entonces es como bastante bueno. Entonces eso sería todo. Pues si tienen algunas preguntas, con gusto, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, no sé si puedes enviar ese link por el chat para copiarlo más fácil. O no sé si el profesor Ignacio nos va a facilitar el video, lo va a colgar. Sí, el video lo vamos a colgar en el canal de YouTube. Ay, sí, está muy interesante. Y tenemos un drama, ¿sí? Que nos queda por ver toda una segunda parte, en la cual está todo el análisis predictivo que hicimos. O sea, después del exploratorio y después de la descripción, hicimos otro tanto de análisis predictivo para encontrar y aprender quiénes son los que no nos van a pagar y poner a competir a los algoritmos así cabeza a cabeza. Y eso nos queda completamente en el tintero, porque no creo que ustedes, mucho menos los que se fueron, tengan voluntad de pasarse otro ratito más haciendo eso. ¿No es cierto? Bien. Entonces, mi propuesta es, les informamos otro horario en el cual hacemos esa continuación. ¿Bien? ¿Les parece? Bueno, entonces, muy bien. No me queda sino agradecerles encantadosamente la paciencia, la buena onda, el interés, ¿sí? La verdad, Camilo, estoy admirado de las cosas que has conseguido, ¿sí? La verdad, se ve que mucho lo sabías de antes. Tenemos que charlar estas cosas porque está muy interesante. Y bueno, y lo otro que viene para después es mucho más humilde, porque es solo análisis predictivo, pero tiene su interés en la medida que tiene una aplicación bastante práctica y puede ser medible en dinero. Entonces, si les parece bien, voy cerrando y ya les pasaremos por mail a la lista la invitación a la continuación. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Camilo. Una maravilla. Felicidades. Muy bueno. Bueno, con gusto. Gracias, excelente, excelente, muchas gracias. Gracias. Me hiciste feliz, Jonathan.